Realmente hemos llegado al entendimiento de conocerla. Y hace un tiempo atrás, el Señor me inquietaba con esta palabra, la gracia, la gracia. Y siempre me decía, ¿sabes qué es la gracia? Esto es algo bien importante y creo que si nosotros no llegamos a entender qué es la gracia, realmente hay muchas cosas que no la vamos a saber hacer. Y la otra es que muchas veces nos basamos en lo que escuchamos siempre. No sé si en este momento alguno se pone a pensar, en este momento, ¿qué es la gracia? ¿Qué se supone que es la gracia? Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y me acuerdo que Pablo dice, pero no significa por eso que vamos a estar pecando, para que sobreabunde más la gracia. No era eso. Entonces, ¿realmente qué es estar bajo la gracia? Como saben, en el principio, cuando Adán y Eva consumieron del árbol, ¿de qué era? Del conocimiento, del bien y el mal. Ellos consumieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso quiere decir que cuando ellos consumieron, toda esa información entró. Andaban desnudos y eso no era malo, realmente. No era pecado, ni era malo, ni nada. Se dieron cuenta porque entró ese conocimiento y se dieron cuenta que eso era malo. Empezaron a sentirse incómodos. Al principio, como no teníamos ese conocimiento, no podíamos ser juzgados por ese conocimiento. ¿Okay? Ustedes saben que la ley es la contraparte de estar bajo la gracia. Dice, ¿verdad?, que dependiendo en qué situación estemos, si hemos recibido al Señor, o cómo nos comportemos, o estamos bajo la ley, o estamos bajo la gracia. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es estar bajo la ley, o qué representa la ley, porque es necesario que entendamos esto para poder comprender cómo funciona la gracia. ¿Ok? Entonces, la ley dice que está la ley de Moisés, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros comimos del conocimiento del bien y del mal, hay en nosotros, Dios nos formó, dice la palabra, y nos hizo perfectos, nos hizo a su semejanza, pero nos contaminamos. Entonces hay un conocimiento celestial. Hay un conocimiento de nosotros con respecto a Dios. Y está el conocimiento del mal, ¿ok? De lo bueno y lo malo. Ustedes saben que la voluntad de Dios es buena. Y que no siempre la voluntad de Dios es lo que nosotros creemos en lo natural sea lo correcto. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ay Señor, cuando estoy en este proceso tan difícil en el que económicamente estoy mal o estoy con una enfermedad, y usted puede decir, esto es malo para mí. Pero de repente ese proceso para el Señor, cuando lo permite, es para fortalecernos o es para llevarnos a crecer espiritualmente. El Señor nos pone ciertos procesos para poder ir desarraigando esa contaminación que adquirimos, ¿verdad? Cuando se inició el pecado en el huerto del Edén. Entonces, la ley, si me pone Gary, si me va poniendo la primera, la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuál es la función y el propósito de la ley? Decía Jesucristo que no había venido a abolir la ley, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo es que no viene a abolir la ley? Pero dice que viniendo el tiempo de la gracia ya no estamos bajo la ley. Y uno empieza, ¿cómo es eso? ¿Pero cómo voy a hacer? Pero sí tengo que cumplir la ley. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces aquí vamos a ver, dice, número 1, la ley nos da el conocimiento del pecado. La ley solo sirve para darnos conocimiento de lo que es pecado. 2, y dice en Romanos 3:20, ahí lo podemos ver, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene una función y es decirnos, esto es pecado. Hay otro versículo que dice, bueno, si la ley no dijera, no codiciarás,
Entonces yo no sabría que codiciar sería pecado. Y si, aunque lo hiciera, si no sé, no lo sabría. Entonces no estaría pecando, diría uno, ¿eh? Pero más sin embargo, como les comenté al principio, internamente en nuestro corazón está escrito. Si ustedes pueden ver, aunque hay personas que no conocen del Señor o no han estado expuestos a la palabra de Dios, ellos pueden presentar el carácter de Cristo. Son personas correctas, íntegras, personas que no dañan a alguien, personas que inclusive tienen bondad y pueden tener inclusive todo el fruto, ¿verdad?, del Espíritu en ellos. Hemos conocido personas así. Es más, yo podría decir que he conocido más personas afuera así. Y sin ese conocimiento y sin esa ley, decía Pablo que los gentiles, imaginen, ¿quiénes recibieron a Jesús cuando Él vino? ¿Quiénes fueron los que más lo recibieron? Los gentiles, ¿verdad? Y no habían estado expuestos a la ley, no habían tenido conocimiento de ella, mas sin embargo ellos entendieron. ¿Qué es la diferencia? Por lo general esa ley está escrita en nosotros. Y hay personas que aunque no la conozcan como está escrita en su corazón, la ejercen sin necesidad de conocerla, ¿verdad? Por eso Liz decía, me llama la atención que ella siempre pasa recalcando eso. A nosotros nos da pesar que el apóstol cuando el Dios le dice, este es un escogido y lo va a buscar y no es alguien ni siquiera que se congrega. Y lo va a buscar allá y digo, ¿y por qué no dice de acá, de aquella iglesia, de aquí a acá? ¿Qué está pasando? Estas personas que de repente Dios envía para buscarlas porque son escogidos, aunque no han sido expuestos a la palabra, estas personas entendieron en su corazón y fueron su propio cuido, por decirlo así. Ellos mismos determinaron su ley sin conocerlo, estaban siguiendo la ley de Dios, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos un conocimiento y un entendimiento. Y creo que es ahí donde se ocupa la gracia. Pero vamos a seguir con esto. Dice la palabra, la ley es un ayo. Dice Gálatas 3, 24, 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Ok, el ayo. El ayo, su definición es un tutor, ¿verdad? El ayo es como un instructor, algo es como un proceso para llegar a otro. Entonces la ley simplemente nos sirve para saber qué es pecado, pero solo es una parte del proceso. Es un tutor, es alguien que nos guía hasta que viene el periodo de la gracia. Entonces por eso es que ahí viene la confusión. Bueno, entonces, ¿hago la ley o no? Si yo sigo a Jesucristo y si yo acepto a Jesucristo, entonces ya esa ley no puede hacer nada sobre mí. Pero dice que es solamente un ayo. Entonces tengan en cuenta esto. Es un instructor, es una guía, nada más. Dice, la ley se introdujo con un propósito. Y dice Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo, dice... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, imagínense. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo que es la ley se introdujo nada más para que conociéramos que éramos pecados y porque sobreabundó lo que es el pecado. Entendamos que cuando venimos a esta tierra, nosotros ya venimos en pecado. Eso ya está así. ¿Qué hace la ley? Exponernos y decirnos, sos un pecador. Cuando ya empezamos a ver esto. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, cuando yo empecé habían cosas que yo las miraba normal, cuando yo no era cristiana. Y cuando llegué aquí me di cuenta que no eran buenas. Y empecé a cambiar mi estilo de vida y muchas cosas, porque vemos que allá afuera es normal y es natural, casi todo el mundo lo hace. O sea, entonces uno dice, no le hago nada a nadie, estoy bien. Entonces, cuando Dios nos enfrenta con nuestro pecado, no es para decir, sos un pecador, me fallaste, hiciste esto. No, Dios lo pone o nos enfrenta con nuestros pecados para restaurarnos. Eso es algo que ustedes tienen que tener bien claro.
Cuando en su mente está algo acusándolo, créame que no es Dios. Dios no busca la manera de venir y enfrascarnos y hundirnos, no es así. Es el enemigo que sabe que tenemos una puerta abierta y nos acusa. Y por eso este tema es bien importante, porque la gracia es la que nos hace salir de ese estado. Es la gracia. Entonces, ya vimos que la ley simple es por conocimiento, la ley solamente es un tutor, ¿verdad? Que nos muestra un camino, pero que no es el fin del camino y tiene un propósito, realmente exponer el pecado, ¿verdad? Para que sobreabunde la gracia. Pero se lo voy a poner así, ahorita estamos con eso del mundial, se lo voy a dar con un ejemplo. Esto es así, la ley es algo así. Ustedes saben que todos los equipos tienen una reserva, ¿va? Donde tienen a sus jugadores que son posibles personas que van a ir, quieren estar en las grandes ligas, ¿va? Quieren ir a la liga mayor, quieren ir al mundial. Creo que todos los que se meten en estas escuelas de fútbol o están en reservas, el fin de ellos es un día llegar al mundial o llegar a un club, ¿verdad? Esos como la UEFA, Champions, y no sé, ¿va? Imagino eso es. Entonces, la ley es eso. Es como un lugar donde me instruyen, donde yo practico lo que es la ley, lo que es lo bueno, delante de Dios y empiezo a practicarlo. ¿Ok? Pero si yo me quedo en reservas, ¿algún día voy a poder ganar el galardón en la Liga Mayor? No. Y si me quedo en reservas es porque no fui aprobado como otros que sí logran ir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esto es así. Si usted se queda en este tiempo y no pasa de la ley a la gracia, usted quedó en reservas, hermano. Así se lo digo, se quedó en esa área y no logra avanzar al tiempo de la gracia. Y por eso hoy vamos a ver qué es la gracia y cómo yo puedo venir y tomar de esa gracia que Dios dice y identificar si realmente estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia en este momento. ¿En qué me estoy moviendo? Cuando Dios me dio ese tema, a veces me pongo a buscar ciertos conceptos de la Biblia y a investigar y a profundizar, porque a veces siento que decimos muchas palabras, pero no las entendemos a profundidad, ¿verdad? Y la gracia es básica para un cristiano, para alguien, ¿verdad?, que quiere parecerse a Cristo. Ok, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí está. Ok. Al final, lo que es la ley es simplemente un proceso. Yo tengo que caminar en ese momento, no conozco a Cristo y en aquel momento Cristo todavía no había venido, cuando no estaban bajo la gracia. Entonces me sirvió para practicar lo bueno, pero si somos sinceros, ¿ustedes creen que si estuviéramos bajo la ley, si realmente fuera por nuestras obras, podríamos ser salvos? ¿Cuántos de nosotros podemos ser perfectos como para poder cumplir la ley? Ninguno, ¿verdad? Realmente era necesario que Cristo hiciera esa obra, ¿verdad?, de resurrección y pudiéramos ser redimidos. Realmente no había forma. Entonces, por eso la ley no puede ser la manera en la que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Entonces Dios dijo, si yo no cambio esto, si no viene la gracia, todos estaríamos perdidos. Entonces dice, propósito de estar bajo la gracia. Lo que les decía ahorita, porque todos somos pecadores, no podíamos justificarnos por nuestra propia cuenta. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había forma de ser rescatados. Antes de la gracia no había forma. Pero Dios ya había tenido un plan desde el tiempo del Edén, del huerto del Edén. Él ya tenía un plan para rescatarnos. Pero tenía que haber un proceso. Y Él puso como una niñera, una tutora, antes de que viniéramos a la gracia. O sea que más bien esto era como un calentamiento para lo que vendría la gracia. Y entonces uno diría, eso quiere decir que entonces el tiempo de la gracia es más duro que ese, porque uno diría, qué difícil es cumplir la ley. Si no estuviera Jesucristo, ¿qué haría yo si Jesucristo no hubiese venido? No sé qué sería de mí, diría yo. Y entonces será más difícil. Porque si se supone que este es solo el inicio para arrancar, pero realmente lo bueno viene en esta parte.
Entonces dice que aquí hay razones por las que también, además de que porque éramos pecadores, no podíamos ser justificados bajo la ley, ¿verdad? Entonces, otra razón por la que no podemos ser justificados bajo la ley es Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por las obras para que nadie se gloríe, para no gloriarnos. ¿Se imaginan? Ustedes vieron, pues, ¿cómo se llaman los escribas, ¿verdad? Y todos los que eran los doctos de la ley, ¿verdad? Se jactaban de sus obras. En ese momento no había un entendimiento de lo que era la gracia. La verdad que la gracia la llegamos a entender hasta que Jesucristo vino. Y entonces vinieron los fariseos, los escribas y todo eso, conocían la ley. Dice que la cumplían a su manera, ¿verdad? Y se gloriaban. Creo que eso fue lo que Jesucristo trató de darnos a conocer en su venida. De que no se trataba de solo cumplir algo. Porque si no, todos íbamos a ser bien competitivos a ver quién hacía más obras, ¿verdad? Entonces no, definitivamente Dios es sabio en todo lo que hace. Dios no se equivoca. Él dijo, no, si me pongo a pesar sus obras, van a estar luchando entre ellos, y no es la esencia de Dios, que es el amor. No es eso. La competitividad que trae desunión, el venir y quererme más que los demás, lo que trae es división. Todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado que debemos de ser, a la esencia de lo que es Dios. Dice, otra razón es que en vano quedaría la resurrección de Cristo. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entender esto. Cristo murió porque nosotros no teníamos la capacidad de poder santificarnos y de poder ser justificados delante de Dios. Era necesario que alguien pudiera tener la santidad perfecta, sin pecado, para poder venir, ¿verdad? Y ser entregado y poder nosotros llegar a esa santidad. Cuán importante es, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Hoy tuvimos la Santa Cena casualmente, pero realmente es ese sacrificio que recordamos a diario. Lo venimos escuchando que se nos hace algo como común, pero realmente no es cualquier cosa. O sea, ese evento marcó un antes y un después hasta para el mundo. ¿Qué dicen los libros? Después de Cristo, antes de Cristo, todo se maneja así. ¿Ah? El mundo así lo maneja. En todos lados es así. Entonces marcó un principio, ¿verdad? Un comienzo en la resurrección de Jesucristo. Y entonces, si nosotros venimos y creemos que por nuestras obras estamos justificados delante de Dios, le estamos deshonrando a Cristo. Esa es la realidad. Siempre hay una frase que yo digo: primero me acerco a Cristo y conozco a Cristo para hacer obras. No hago obras para conocer a Cristo. Ay, me voy a portar bien y voy a servir a esto para tal vez así llegar a la presencia y decir que Dios me... No es así, hermano. Yo le podría recomendar que lo primero que usted tiene que hacer es conocer a Cristo. ¿Por qué? Humanamente nosotros no podemos hacer nada. Nos sería difícil venir y cumplir la ley. Esa es la diferencia entre estar bajo la gracia y la ley. Que con la gracia nosotros nos podemos mover con mayor facilidad, aunque no lo crean. Porque la ley es la que nos tortura. Cuando estamos bajo la ley, créanme, hermano, que si en estos momentos hay cosas que está diciéndonos y no logramos salir y avanzar, hemos estado bajo la ley. Hemos estado viviendo bajo la ley. No hemos entendido que está el trono de la gracia y que podemos accesar a él gratuitamente, dice un versículo, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros desestimamos a Cristo, cuando nosotros decimos, vaya, uno que está aquí en la iglesia dice, ay, quiero servir en iglesia, quiero entrar acá, realmente esa actitud, ese deseo debe nacer cuando conocemos al Señor. Yo creo que muchos de ustedes, cuando ya han conocido al Señor y ya
pues han percibido su presencia en su vida y ya han reconocido a Dios, a Cristo en sus vidas, uno quiere hacer muchas cosas. Dije, porque a mí, ¿por qué? Yo no le hice nada a nadie. ¿O por qué yo era una niña? Era una niña, decía yo. Y me enojé. Pero el día de hoy, en mi entendimiento, veo que realmente Dios ha preparado cosas. Y es cierto, no es que Él permita o no es que Él es el que las haga. Pero aún esas cosas que nos han dañado, aún esas cosas que de repente nos han hecho endurecernos en algún momento, son cosas que Dios toma para ser restauradas. Son cosas que Él viene y las hace nuevas, como dice la palabra. ¿Ok? Si pasamos a la siguiente, Gary, porfa. Algo que tenemos que ver bien claro. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Para los que estuvieron cuando vino Liz, ¿qué recuerdan que era la salvación? Ella nos preguntó, ¿qué es la salvación? Y todos así va, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y ella dijo que la salvación era nuestro proceso. La salvación era todo nuestro proceso en esto. Entonces, cuando ella dijo eso, me hizo porque yo estaba con este tema y ¡plá! Dije yo, wow, ya hoy sí entendí algo, dije yo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Dice, para nuestro proceso de perfeccionamiento aquí en la tierra, nos enseña a renunciar al pecado. La gracia no solo es un ticket de pecaste, te arrepentiste, ten la gracia, ya estás, puedes entrar al trono de Dios y ya está todo cheque. No, no es así. La gracia se ha manifestado para salvación, o sea, la gracia se manifestó para que podamos en nuestro proceso de salvación ser restaurados. Dice que nos enseña, dice, a renunciar al pecado. O sea que la gracia es una herramienta. Por ahí dice que es un don. Entonces, dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es un instructor. La gracia de Dios es el poder de la resurrección de Cristo en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando usted viene y tiene una debilidad, cayó en su debilidad, pecó, usted tiene acceso al trono de la gracia. La gracia representa a Cristo, su presencia. Entonces, la gracia dice que me enseña. La gracia no solamente es, mucho escucho decir, no, sí, pero yo estoy bajo la gracia de Dios, estoy en el tiempo de la gracia, yo no estoy bajo la ley y pues yo sé que Dios me recibe, yo sé que soy débil en esto, pero ahí voy luchando y voy luchando y voy luchando. Llevo como 15 años en lo mismo, pero ahí voy luchando. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios se esté manifestando? La verdad no. La gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios es gratis y es para todos, pero tiene su condición de recibirla. La gracia de Dios es un ente restaurador, es una herramienta, es una habilidad, ¿ok? Dice abajo, la gracia es un don de Dios. Ella te ayuda en tu debilidad. Un don es algo innato que se da fácil. Cuando yo digo, Marquitos tiene un gran don para alabar. Uy, gran don, ¿qué significa? Que él es más hábil que otros, que a él se le hace fácil cantar. Si yo me pongo a cantar a la par de él, no me sale igual que él. Él tiene un don. Entonces la gracia es un don de Dios. Como les decía, la gracia no es un ticket, la gracia es una herramienta que le pertenece a Dios, ese don. Y es un don inmerecido. Dios nos da un don inmerecido. O sea que cuando yo vengo y cometo pecado, o cuando yo vengo y estoy en debilidad, yo voy a ese trono de la gracia y se activa un don en mí. Esa es la diferencia de estar bajo la ley y bajo la gracia. Que cuando yo estoy bajo la ley me cuesta cambiar, me cuesta vencer. Probablemente porque el Señor me decía cuando estudiaba eso,
Porque miren, que he pasado unos procesos estos últimos años, desde que salí de liderar ministerios. Tengo como 5 años desde que el Señor me sentó. Sigo en el cuerpo de liderazgo, pero anteriormente estuve con intercesión, después pasé a Indium, a jóvenes, y yo no entendía por qué Dios me había sentado. Yo decía, pero ¿por qué los demás líderes no lo sientan? ¿Por qué me sientan a mí? Yo entré en un proceso, me acuerdo, a veces uno no se da cuenta, pero yo siempre le he orado al Señor que cuando Él mire soberbia en mi corazón o altivez, me baje de un solo, no importa. Así que yo entendí que el Señor me había bajado. De repente uno dice, me va bien en el ministerio, en esto tengo éxito, en esto, y uno empieza a compararse con los demás. Cuando yo me di cuenta que me empecé a comparar con los demás y empecé a decir, pero tal fulanito no hace esto, ¿por qué a mí me reclaman esto? Y me di cuenta que había altivez en mi corazón. 5 años, y me mandó a llamar el pastor y el Señor me dijo que me resentí con el Señor porque no entendí por qué. Dije yo, me he esforzado porque me esforzaba. Creo que muchos aquí, con los que he estado, con los líderes lo saben que los amo y que dediqué mucho tiempo y todo esfuerzo porque los amaba en serio, y los amo, no es que ya los dejé de amar, pero probablemente las intenciones de mi corazón, ¿cuáles eran? O llenarme de actividades, o estarme dedicando a las obras, entre comillas, realmente me estaba llevando en la dirección correcta. Cuando yo salí de los ministerios hay algo que me duele, es que las cosas cambian. No todos estaban ahí y me sentí muy mal, porque dicen que cuando las cosas no son de Dios no prevalecen. Yo entré como en una cierta depresión de, ya no están, ya me salí, ¿y qué pasó? Me di cuenta que de repente lo que yo había trabajado no lo había hecho para que vieran a Dios, sino que me vieran a mí. Miren, le estoy abriendo mi corazón, soy sincera. Tal vez muchos dicen, ay, Gise, qué bueno, hay muchos de los que me conocen de hace mucho tiempo, pero realmente yo pasé un proceso ahorita en el que el Señor trabajó con mi corazón. Al final le doy gracias al Señor porque independientemente que me metió en ese proceso y es estricto conmigo, le agradezco porque eso quiere decir que está atento y que ahí estoy con Él. Y sea como sea, también el hecho es que aunque voy a pasos ahí a rastras, pero ahí va jalándome, ¿verdad? Entendí mi proceso, entendí que habían cosas en mi corazón que tenía que sacar. Por eso les digo, entendí que el Señor en ese momento no me latigué, sino que yo entendí que tenía que entrar al trono de la gracia y dejar que Él me restaurara. Ahí aprendí lo que era la gracia. Él me decía, ¿querés mi gracia? Tenés que saber qué es mi gracia. Y en ese momento me decía, lo vas a decir algún día a tus hermanos, pero cuando el pastor me llamara. Porque me latigaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué las cosas no prevalecieron? ¿Qué hice mal? ¿Cómo es posible? Y le decía, Señor, me siento humillada, le decía yo así. A veces no quería pasar al frente cuando lo llamaban. La pastora me decía, ¿y se la vení? No, yo ya no soy líder, le decía, ¿para qué voy a ir ahí? Y así va, todo el ego va, y el orgullo va. También entraba todo el orgullo conmigo. Ahora ya ando pianito, va con ellos, aprendiendo y sometiéndome, ¿verdad?, al proceso. Entonces, ¿qué pasó? Fui al trono de la gracia, que es la presencia de Dios. Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos en la presencia de Él, entonces Él nos da de su gracia, o sea, de su don. Por eso es necesario la intimidad. No solo es venir aquí a recibir esta enseñanza, no solo es venir los martes a orar, no solo es venir los sábados a las 5 de la mañana, no solo es venir a todas las actividades, a mujeres, a hombres, no solo es eso. Esa intimidad, esa plática, ese quiero conocerte, Señor, ¿qué piensas? En esa plática donde nos pide cosas que no les pide a otros. Y Él nos empieza a conversar, Él nos está dando de su don. Entonces lo que quiero que entiendan es que esto es un don
es una habilidad que no tenemos, pero que cuando entramos a la presencia de Dios, eso es activado para que nosotros podamos tener la fuerza para lograrlo. Ahí dice, ahí le subrayé, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el mismo versículo que vimos anteriormente. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esa es la otra condición. A través de la fe es que la gracia es manifiesta. Cuando yo vengo y digo, yo sé que cuando esté en la presencia de Dios, Dios me va a liberar. Yo sé que si yo doblo rodillas, que si yo dispongo, como usted quiera disponer su forma de hacer, que si yo ayuno 3 días, me voy a poner ayuno y yo sé que el Señor me va a liberar. Yo sé que si yo oro o me levanto a las 3, a las 2 o lo hago a mi hora de almuerzo, como sea. Pero usted con su fe se planta a buscar la presencia de Dios, ese don se activa. Se empieza a activar y eso es lo que le da la fuerza para poder vencer sus debilidades día a día. Así que no veamos la gracia como, ay sí, me arrepentí, ya recibí su gracia. No, por eso tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si nosotros tenemos una debilidad ahorita que nos está costando y no logramos salir es probable que no le hayamos entregado. Hablábamos con mi familia en un hogar de paz de esta semana, que casi nadie entrega lo que es el cuidarse el cuerpo, al cuerpo del espíritu, el cuerpo físico. La verdad que, le digo yo, la verdad, para ser sincera, no le he entregado al Señor eso. Me cuesta y creo que la mayoría de nosotros así somos. Comemos cosas que nos perjudican y todo eso, ¿verdad? Eso no lo he entregado. Y hablábamos de eso y nosotros, no, es que qué difícil, ay no, pero es que, no, yo que solo en el ayuno. Pero la verdad que si estamos en el entendimiento de que esto no nos pertenece, tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo espiritual, es algo que tenemos que cuidar porque no es nuestro, ¿verdad? Y no solamente eso, sino a quién le pertenece. ¿A quién le pertenece? Huepuchica, es al Dios Todopoderoso Eterno que creó todas las cosas, ¿verdad? O sea, y uno diría, tengo que cuidarme. Y yo me quedé pensando, no, realmente no es algo que yo le he entregado al Señor. Entonces, hay tantas cosas que no hemos entregado al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo no he entrado al trono de la gracia y decirle, Señor, con tu don, por favor, dame la fuerza, no para hacer dieta por vanidad, ¿va? Sino porque simple y sencillamente, Señor, quiero estar bien, porque yo quiero llevar tu palabra. Eso es diferente, ¿verdad? Yo quiero estar sano porque es tu cuerpo, porque no me pertenece, ¿verdad? Yo quiero que mi cuerpo espiritual se alimente, ¿verdad? Oro, ayuno, medito la palabra, tengo mis tiempos de adoración e intimidad con el Señor, ¿ok? Entonces, si seguimos a la siguiente, Gary. Por ejemplo, dice, miren qué interesante lo que hace la gracia. Esto me gustó mucho. Nos libra del dominio del pecado en nuestra carne. Entonces dice Romanos 6:14, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado nos enseñoreará. ¿Qué es enseñorear? Dominar. O sea que cuando yo entiendo que es la gracia, estar bajo la gracia, ese don simple y sencillamente hace que la ley no se enseñoree de mí, no se adueñe de mí, no esté ahí martirizándome. No me va a dominar. Por eso es que bajo la gracia podemos perfeccionarnos, pero bajo la ley no nos vamos a poder perfeccionar. Por eso tenemos que entender, simple y sencillamente por la misericordia de Dios y por la gracia del Señor Jesucristo, es que nosotros podemos acceder. ¿Qué es la ventaja? Mire, ni siquiera es algo que tiene que esforzarse. Por eso es que le digo, es un don, es una habilidad. O sea que nos está dando un galardón en el cual Él nos programa, así abriéndolo, así va como la tecnología, nos programa para poder hacerlo. O sea que no nos va a ser difícil hacerlo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Me incluyo, yo digo, Señor, pero si eso es así, ¿por qué me cuesta tanto? Porque a todos nos cuesta, yo miro que todos bregamos ahí con las cosas, ¿qué está pasando? Si esto es un don, pero hoy ustedes y yo sabemos que esto es un don y es una habilidad y con entendimiento.
La gracia es un don. El Señor me decía, quiero que ellos entiendan cómo es la gracia, que la vean como se tiene que ver, como un don, no como un ticket para, perdóname hoy y después caigo. Ahora, voy a poner otro ejemplo. ¿Va? Dice aquí, ¿recuerdan cuando Pablo habla de su aguijón, verdad? Dice en 2 Corintios 12:9, dice el ejemplo, primero, cuando Dios le contesta a Pablo que en sus debilidades su poder se perfeccionaba. Pues fíjense que yo me preguntaba eso, ¿cómo es eso que si soy más débil Dios se va a perfeccionar en eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Decía yo. Me preguntaba, pero ¿cómo es que tu poder crece? Entonces, tampoco es que tengo que ser débil, pero me decís que si soy débil, entonces me vas a... Y te vas a, o sea, tu poder se perfecciona, dije. Y dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren este versículo, me voy a poner aquí a un lado. Me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi don. Mi don te va a ayudar, yo sé que pegaste, pero mi don te va a ayudar a salir de eso. Bástate con eso. Yo sé que te sentís mal porque sabes que me fallaste. Pero yo te estoy diciendo, Pablo, bástate mi gracia, tranquilo. Yo sé que vienes a mi presencia. Yo sé que estás en mi presencia. Yo te voy a restaurar. Entonces, ¿cómo es que dice ahí? Porque mi poder se perfecciona. El poder de la restauración, el poder de la resurrección se perfecciona en la persona. Por eso, no es que tengamos que estar en debilidad, o sea, las debilidades que tengamos son las que vamos a ir restaurando, no inventemos en poner mapas. O sea, las debilidades que tenemos son las que vamos a poner a disposición del trono de la gracia. Bástate mi gracia. ¿Cuántos de nosotros no logramos salir? Porque sé que todos hemos pasado por eso. Queremos quedar bien, queremos realmente agradar el corazón de Dios, pero el enemigo se aprovecha de que no sabemos que eso es un don. El enemigo se aprovecha que no sabemos que es un don y es por fe. La pregunta aquí, ¿voy a creer yo que si yo entro al trono en la presencia de Dios, ese don se va a activar en mí? Tengo que creerlo, esa es la fe. Yo entro a su presencia, pero nosotros entramos en la presencia como, ay Señor, sí, yo te fallé, perdón, no, yo ni debería de estar orando porque, ay no, porque lo que hice y esto. Pero dice la palabra que podrá ser sobreabunda donde abunda el pecado, sobreabunda. O sea que la gracia es más que el pecado todavía. La adquisición de la gracia es mucho mayor. Y no importa qué pecado sea. El peor pecado que pudiese haber o imaginarse usted. Usted puede entrar en ese instante al trono, a la presencia del Señor y pedirle, Señor, que el don de tu gracia me sustente. Señor, que el don de tu gracia me enseñe. Señor, que el don de tu gracia rompa con el señorío de esto que está en mi carne y que no me está dejando salir. Orar con entendimiento. Orar como se debe. Entonces dice, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Esa debilidad que tenés, cuando la vas venciendo, porque entras a mi presencia y entendés que es un don, y el don se activa, empezás a restaurarte y eso te perfecciona, dice el Señor. Y entonces mi poder, dice, se perfecciona en ti. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dijo Pablo. Dijo Pablo, así era la cuestión. O sea que yo que tengo que hacer, yo no es quedarme en este estado de culpabilidad, sino que entro al trono de la gracia y yo confiaré, Señor, que tú me vas a dar esa habilidad para lograrlo y lo voy a lograr. Y entonces dije, me voy a gloriar en mis debilidades, dijo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí lo confirma, el poder de Cristo. La gracia es un poder, la gracia es un don, la gracia es una herramienta que nos hace que el poder de Cristo repose en nosotros, que hace que el poder de Cristo, o sea, su carácter, su fruto, pueda reposar en nosotros y podamos llegar a esa estatura que la palabra habla, porque es mentira que no vamos a poder llegar. Claro que podemos llegar a la estatura del varón perfecto. La siguiente. Lo que hablamos anteriormente, somos justificados gratuitamente por su gracia,
El pago por nuestros pecados en la cruz, mediante la redención. Dice Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Redención, liberación, rescate, restauración, que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Por qué gratuitamente? Y dice uno, ay, si eso cuesta cambiar, porque es un don. Cuando usted está bajo la gracia, el don le ayuda a hacerlo. Se le hace fácil hacerlo. Lo logra vencer fácilmente porque usted tiene la habilidad, tiene el don, como dice la palabra. Entonces, es gratis. ¿Por qué gratis? Porque nosotros teníamos que haber estado en esa cruz. Pero quien pagó por nosotros, los que teníamos que estar crucificados en esa cruz, lo hizo Jesucristo. Y Él pagó con su sangre. Y por eso es gratis. El que quiere la agarra. El que cree la toma. Entonces dice, mediante la redención. Redención, puse ahí, liberación, rescate, restauración. Eso es redención, redimirme. Me rescató el Señor, me liberó, me restauró. Esto quiere decir que mediante la salvación, mediante mi proceso de perfeccionamiento, mediante eso es que la gracia es dada. Dice que es en Cristo Jesús, lo que venimos hablando. Es en Cristo Jesús donde encontramos esa gracia. Es en Cristo Jesús, en su presencia, en donde podemos venir y romper nuestros pecados. Fíjense que les voy a decir algo. Cuando nosotros pecamos o estamos en una debilidad, ¿a quién tenemos que ir? Es a Jesucristo. O sea, no podemos ir en pecado a la presencia de Dios. No sé si ustedes han, en sus oraciones, saben cómo hacerlo. Por ejemplo, yo le puedo decir, cuando yo peco, yo voy a donde el Señor Jesús. Porque yo sé que no puedo entrar al trono de la gracia si no estoy a cuentas con el sacerdote, con el gran sacerdote. Y después cuando ya llegue, que yo, Señor, perdóname Jesús. Y ya, porque Él fue el de sacrificio, Él es el del trono de la gracia. Y yo ya lo tanto y yo ya voy donde el Padre, ya le digo, Señor, yo sé qué tal cosa. Pero nosotros tenemos o debemos buscar a Jesucristo cuando estamos en una situación de debilidad o de flaqueza. Jesucristo es el que nos libera, su presencia es el que nos libera. Dice, la gracia está también para manifestar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Dice Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Y todos están esperando que Jesucristo venga en el caballo blanco. Jesucristo ya se manifestó en ustedes. Jesucristo, cuando aquí dice ser sobrios y dice esperar por completo en la gracia, en ese proceso. Esperar en Él, para que sea Jesucristo manifiesto. ¿Cuál es el fin de la gracia? Llevarnos a un proceso de restauración para que Cristo pueda ser desarrollado en nosotros, pueda ser manifestado en nosotros. Decimos, yo siempre digo, el fruto debe crecer e integrar el hermanos. Aquí no es yo soy bueno en 4 frutos. No, hermano, aquí todos los frutos. Usted tiene que crecer en todos los frutos, aunque uno le cueste más que el otro, pero en todos los frutos usted tiene que prepararse. En todos los frutos usted tiene que ejercitarse. Entonces, viene, ahí dice, Jesucristo se ha manifestado. Entonces la gracia es ese proceso que hace que el carácter de Cristo se manifieste en mí. Puse ahí una consideración. Primera de Pedro 1:7 dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, hará de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, sin embargo, se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Definitivamente, por la fe es que la gracia es derramada, porque sin fe no podemos entrar a la gracia. Pero dice que nuestra fe es probada. Entonces tiene que estar. Mire, la Biblia es un manual de instrucción para que usted no se esté
lamentando o no esté teniendo miedo, porque Él ya le está diciendo. Me está diciendo, hermanos, dice Él, tu fe va a ser probada para entrar al trono de la gracia. Las cosas al principio a veces no salen como esperamos. Uno cree que, si busco la presencia de Dios, pues, todo se me va a arreglar inmediatamente. Nuestra fe es probada. Es un proceso que lleva a la apertura de lo que es la gracia también. Entonces, uno dice, Señor, yo oré y fui, te pedí el don y todo, y yo siento que fulanito me sigue hostigando y no miro que cambie, y sigue, y yo sigo. Y yo sigo en lo mismo, yo te pedí esto. Yo la verdad que no quiero tener malos pensamientos contra él, pero es que es difícil, dice uno. Pero es que es probada la fe. Como siempre les digo, para que nosotros podamos ser ejercitados necesitamos, ¿verdad?, ser expuestos a aquella debilidad para poderla vencer. Así que cuando se le presente esa debilidad, ¿verdad?, no tenga miedo ni corra. Usted sepa que tiene una herramienta con la que puede vencer, ¿verdad? Tiene cómo realmente salir adelante. Y que vamos a ser probados, así que hay que mantenernos firmes. Las cosas no inicialmente comienzan así de rápido o se establecen. Yo creo que Dios lo hace conforme a lo que necesitamos para ser perfeccionados. Por eso de repente algunos salen más rápido que otros, ¿verdad? De ciertas situaciones, porque muchas veces tenemos como coincidencias en las cosas en las que bregamos, ¿verdad? Pero todo va a llegar de acuerdo al entendimiento y la fe que tengamos, ¿verdad? Para poder venir y salir de eso. Gary, si me ayuda con las 7. Ya solo tengo poco tiempo. Solo en Cristo Jesús podemos recibir de su gracia. Ok, solo en Cristo Jesús podemos recibir su gracia. Dice Juan 1, 14, 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué? Ahí pongamos atención. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es la única forma en que nosotros podemos acceder a la gracia. Dios le ha dado esa potestad porque Él fue el que fue a la cruz por nosotros, por amor a nosotros, por amor al Padre. Él fue el que se perfeccionó y llegó sin pecado a la cruz para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y Él tiene la autoridad para dar esa gracia. Y entonces, por eso es que les digo, cuando estén en una situación, busquen del Señor Jesús, su trono de su gracia, ahí donde nosotros podemos encontrar ese don que necesitamos para poder vencer. Pero si vamos ahí, tenemos que ir ahí entendidos, ¿verdad? Y firmes de que queremos ser transformados por el Señor, porque al final es un don transformador la gracia. Dice 2 de Corintios 13, 14. Yo puse unos paréntesis, eso lo agregué yo, pero eso es un versículo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, dice el versículo, pero yo le puse, el poder transformador del Señor Jesucristo. Dice, el amor de Dios. El amor de Dios es aquel, dice que Él no nos amó porque nosotros le amamos primero. Él nos amó primero, ¿verdad? El amor es amar sin esperar, ¿verdad? Sin esperar ser amado. El Señor nos envió a su Hijo unigénito, aunque nosotros no le conocíamos o no le amábamos. Pero Él entregó todo lo que tenía. Ese es el tipo de amor que Dios nos muestra. Y dice, y del Espíritu Santo sea con todos vosotros, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta es una despedida que está haciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es una despedida de Pablo. Y me llamó la atención porque dije yo, wow, Pablo, ¿cómo integra
a las tres divinas personas, a las tres personas, y da a conocer qué representa cada uno de ellos. Y uno de ellos representa la gracia, y dice que es el Señor, representa la gracia, que es el Señor Jesucristo. Entonces este versículo nos confirma lo que hemos estado hablando. La gracia la recibimos a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente, Gary, por favor. Dice arriba, si nos acercamos a la presencia de Jesucristo en intimidad, podremos alcanzar misericordia y así obtener un oportuno socorro. La gracia nos rescata del hombre viciado, nos da la fuerza, la valentía, la firmeza para poder vencer, ser restaurados para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice Hebreos 4 del 13 al 16. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vuelve a reafirmar, confiadamente. Eso está ahí, a la disposición. No hay obstáculo para poder hacerlo, más que dejar de escuchar que el enemigo nos está hablando al oído. Decidir ya no escuchar y entrar a ese trono que está abierto para todos. No importa lo que haya hecho, hermano, el día de hoy, no importa. Ese acceso está dispuesto para usted. Lo que haga de aquí para allá es lo que hará la diferencia con respecto a la revelación que hemos tenido hoy, ¿verdad? Dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hay que entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Recuerden que si Dios no mira a Cristo reflejado en nosotros, no nos ve como hijos. Entonces, el amado es importante. Nuestro Señor es clave estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar misericordia, dice ahí. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso les digo, la gracia es una habilidad. La gracia me socorre. La gracia no solo es una palabra que dice que me perdonaron de mis pecados. La gracia me socorre, me ayuda, va por mí. Va por mí, dice. La encuentro, ella me halla, o sea, tengo que ir donde él, y entonces esa gracia me da ese socorro. Ok, dice, de Jesucristo se desprende la gracia. Si vamos a su presencia, a su trono de la gracia, si no vamos a su presencia, a su trono de la gracia será imposible ser transformados, porque no tendremos el don de la gracia, la disposición para poder vencer el pecado. Entonces, la pregunta en este momento, yo sé que en muchas cosas muchos han avanzado, he visto el crecimiento espiritual de muchos y muchos que han podido vencer, pero este es un proceso. Este es un proceso de perfeccionamiento. Eso quiere decir que vamos a estar en constante, ¿verdad?, proceso de restauración, por lo cual, hermanos, no dejemos que el enemigo nos aturda. Simple y sencillamente, cada paso que demos de aquí en adelante, hagámoslo bien. Y a veces cuando vencemos una debilidad y dijimos, hoy sí ya no he vuelto a esto, y uno se alegra, ¿va? Y después dice, puchica, yo antes no era así con esto y ahora. Bueno, yo he dicho eso, puchica, yo antes no tenía esta debilidad ni cuando era del mundo, digo yo, ¿qué pasó? Pero son cosas ocultas. Son cosas ocultas. Entonces, y yo digo, bueno, Señor, si usted lo mostró es porque algo tengo que hacer, pues. Y yo a veces digo, puchica, estoy teniendo un cacabarro, digo yo. Yo había vencido una. Pero entonces ahí viene el enemigo y te empieza a decir, sí, y ahora te toca. No, entonces, ustedes sepan que tienen toda la herramienta disponible del Señor para lograrlo. O sea, no hay pérdida, no hay pérdida. Entonces, tenemos que tomar ese don transformador. La última diapositiva, antes de que se me acabe el tiempo. Gary, ¿cómo alcanzamos la gracia? Dijimos que a través de la fe, pero
Me llamó la atención por eso lo que dijo Liz, porque cuando ella mencionó eso, para mí fue como una confirmación y ya van a ver por qué. Dice Filipenses 3 del 8 al 11. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí poniendo atención. A fin, ¿cuál es el fin? De conocerle. Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense que aquí me llama la atención porque yo digo, Pablo, wow, Pablo, va a llegar, y que diga que todavía, más adelante dice, y todavía no creo que haya llegado a la resurrección. Recuerden que anteriormente vimos que hay una primera resurrección, ¿verdad? Una primera resurrección de los muertos, que son los que son aprobados y que dicen que la ley, o sea, ni siquiera hay que buscarlos en el libro de la vida. Yo les dije que los que quedábamos para el final y buscaban el libro de la vida eran los que pasamos así como, me acuerdo, no sé si se acuerdan, que pasamos como casi que reprobando, ¿verdad? Porque la primera resurrección, Dios los levanta, reinan con Jesucristo 1000 años y dice que la ley no está sobre ellos, ellos ya no son juzgados. Ellos ya no van a ser juzgados. Ellos ya están, sobresalientes, llegaron a la meta. Y Pablo dice aquí, me llama la atención porque, ay, Pablo, yo no he llegado ni a ese nivel. Y él dice, va, que él no cree que ha llegado. Y yo digo, wow, Pablo. Digo yo así, va, miren, ahí es el enemigo que me está poniendo a la dificultad. ¿Se fijaron? Ya me está diciendo, qué largo se ve eso, no vas a poder. Pero realmente Pablo estaba a ese nivel y así quedó en todo su tiempo. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que él sabía que debía permanecer hasta su muerte. O sea, no era el punto de cómo estoy ahorita, es que yo me permanezca hasta la muerte. Él sabía que hasta que muriera sí iba a dar, realmente, porque se trata de permanecer. Y entonces ahí menciona las cosas que le digo. Dice, con el fin de conocerlo, la manifestación de Jesucristo en nuestra vida. Cuando conocemos a Cristo, Él se puede manifestar en nuestra vida. El poder de su resurrección. El poder de su resurrección es la transformación, la gracia. Y me acuerdo que Liz nos dijo que habíamos que hacer 3 cosas. ¿Se acuerdan? Morir a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y seguirlo. ¿Se acuerdan? Entonces cuando yo leía esto, yo dije, cuando ya se manifiesta Cristo, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Cuando lo conocemos, se manifiestan 3 cosas. El poder de la resurrección. Morir a mí mismo, muere mi carne, porque yo estoy bajo la gracia, el don de la gracia, me desarrollo y estoy resucitando, estoy dejando el viejo hombre y estoy siendo una nueva criatura que se va hacia el carácter de Cristo, llegando a ser semejantes a su muerte, llevar la cruz, padecimiento que hay que pagar. No es que vamos a estar en una cruz, todos tenemos diferentes padecimientos, no es literal. Llegando a ser semejante a su muerte, quería Pablo. O sea, yo quiero padecer el sacrificio que tú hiciste. Si me duele, como decía Luis, me acuerdo que Luis dijo que llevar la cruz es ese dolorcito que uno sufre cuando hay que hacer el cambio, hay que rechazar o hay que dejar algo. Y aquel dolor como, uy, que me cuesta. Y el poder llegar a la resurrección entre los muertos, la salvación. ¿Verdad que es? Cuando yo vengo a este proceso de morir a mí mismo, de poder venir y llevar mi cruz y poder llegar a la resurrección entre los muertos, que es el galardón mayor, llegar a esa salvación, es cuando yo vengo y he seguido a Cristo. Sígueme, dice. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, ¿qué? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Con qué había que glorificar al Padre? Con mucho fruto, dice la palabra. Y si no entramos en este proceso, no podemos dar fruto. Entonces, hermanos, el día de hoy, el fin de esta palabra eran que supieran que tienen a disponibilidad un don que les va a ayudar a poder vencer sus debilidades de una manera
fácil porque les va a dar la habilidad. Simple y sencillamente oren al Señor en ese sentido, sabiendo de que tienen esa disponibilidad, ¿verdad? Abierta, gratuita y para todos, no hay excepción, no hay excepción.